Hace unos meses, tuve que hacer un viaje de trabajo que me llevó a un pequeño pueblo del que ni siquiera recuerdo el nombre. Era uno de esos lugares que parecen estar atrapados en el tiempo, donde todo se ve un poco desgastado, como si los años hubieran pasado sin que nadie se molestara en arreglar nada. El camino hasta allí fue largo, casi interminable, y ya bien entrada la noche, decidí detenerme a cargar gasolina. Mi tanque estaba prácticamente vacío y, con esas carreteras desiertas, no podía darme el lujo de quedarme varado en medio de la nada. Vi la gasolinera desde lejos. Era la única luz en kilómetros, una tenue bombilla parpadeante que colgaba encima del tejado de una construcción baja y mal cuidada. No había señales llamativas, ni letreros de neón como los que uno espera ver en estos sitios. Solo una vieja bomba de gasolina y un pequeño edificio que parecía abandonado. Me acerqué despacio, algo desconfiado, pero el medidor del tanque me recordaba que no tenía opción. Aparqué junto a la bomba y bajé del coche. El aire estaba extrañamente quieto. No había ni una brisa, y el silencio era denso, como si el mundo entero se hubiera quedado en pausa. Alrededor de la gasolinera, solo había campos oscuros y una línea de árboles a lo lejos. No se veía ni un solo coche en la carretera. Me acerqué a la bomba, pero no había ninguna pantalla ni indicación para pagar. Todo parecía mecánico, anticuado. Pensé que quizá tendría que pagar dentro, así que me dirigí hacia la pequeña tienda. Dentro, las luces eran igual de tenues, casi amarillentas, y el lugar olía a polvo y humedad. No había nadie detrás del mostrador. Grité un buenas noches, pero solo me respondió el eco de mi propia voz. Miré alrededor, esperando ver a alguien salir de la trastienda o de alguna parte, pero nada. Todo estaba desordenado, estanterías medio vacías con productos que parecían llevar allí décadas, una máquina de café que goteaba algo negro y espeso, y en una esquina, un viejo calendario de algún año irreconocible. Justo cuando me iba a dar la vuelta para salir, escuché un ruido, un golpe seco, como si algo se hubiera caído en el suelo detrás del mostrador. Me congelé. No sé por qué, pero algo en el ambiente me puso en alerta. Miré al suelo detrás del mostrador, y allí, en la penumbra, vi lo que parecía ser una puerta de sótano, apenas entreabierta. El sonido venía de ahí. Sentí una incomodidad inmediata, una sensación de que algo no estaba bien. Mi instinto me decía que me largara de allí, pero mi lado racional intentaba calmarme, diciéndome que seguramente era solo algún animal o una tubería vieja haciendo ruido. Me acerqué con cautela a la puerta del sótano. No sabría decir por qué lo hice, pero había algo en esa apertura que me atraía, como si algo me invitara a mirar. Cuando me incliné para ver mejor, noté un olor extraño, como a tierra húmeda y algo que no pude identificar. Miré por el hueco y, en la oscuridad del sótano, apenas alcancé a distinguir lo que parecían ser varias cajas apiladas y algo más, algo que no pude definir. Me quedé allí, observando, tratando de enfocar mis ojos en la penumbra cuando, de repente, escuché otro golpe. Esta vez, fue más fuerte y claro, como si alguien hubiera cerrado una puerta con fuerza dentro de ese mismo sótano. Salté hacia atrás, el corazón latiéndome en los oídos. No tenía sentido, ¿quién estaría ahí abajo? ¿Y por qué tanto silencio arriba? Me dirigí rápidamente hacia la salida. Estaba convencido de que lo más prudente era largarme de allí, aunque no hubiera llenado el tanque. Pero justo cuando mi mano tocó el picaporte, escuché un murmullo. Era apenas perceptible, casi como un susurro, pero lo suficientemente claro como para detenerme. Venía del sótano. Era una voz, pero no hablaba con claridad, solo pronunciaba algo ininteligible. Me quedé paralizado, no por miedo, sino por una sensación de que no podía irme aún. Había algo profundamente inquietante, pero también hipnótico, en ese sonido.
La voz se detuvo de repente y entonces escuché pasos. Lentos, deliberados, subiendo por la escalera del sótano. No sabía qué hacer. No había nadie más allí, no había visto a ningún empleado, y la gasolinera estaba completamente vacía. Los pasos se acercaban cada vez más. Podía escuchar cómo el suelo de madera crujía bajo el peso de lo que fuera que estuviera subiendo. Finalmente, el sonido se detuvo justo detrás del mostrador, donde antes había visto la puerta entreabierta. No me atreví a moverme. Miré hacia la entrada del sótano, esperando ver algo, pero lo único que percibí fue una sombra, o al menos eso me pareció. No era una figura completa, solo una sombra alargada que se extendía por el suelo y desaparecía en la oscuridad. Sin pensarlo más, abrí la puerta y corrí hacia mi coche. Encendí el motor con manos temblorosas y me alejé de esa gasolinera tan rápido como pude. El tanque seguía casi vacío, pero en ese momento no me importaba. Solo quería alejarme de ahí. Mientras conducía, miré por el retrovisor y lo juro, por un instante, vi una figura de pie junto a la bomba de gasolina, observando cómo me alejaba. No sé qué pasó exactamente esa noche, pero cada vez que lo recuerdo, siento el mismo escalofrío recorrerme la espalda. Nunca volví a pasar por ese pueblo, y cada vez que lo cuento, me cuesta que alguien me crea. Pero sé lo que vi, lo que escuché, y esa sensación de ser observado nunca me ha abandonado desde entonces. Todavía me pregunto qué habría pasado si hubiera esperado un poco más.